Buenas tardes. Soy Claudia Lorena Tapia Orozco y junto con mi compañera Carola Andrea Cuervo Delgado, pertenecientes a la carrera de Administración Turística y Hotelera de la UPTC, les vamos a contar el legado patrimonial indígena junto con el arte colonial que existe en el corregimiento de Tobacía. Tobacía es un corregimiento perteneciente al municipio de Floresta. Este posee gran riqueza natural, histórica, cultural. Se destaca por su historia indígena, por sus yacimientos fosilíferos, por su arquitectura colonial, por sus novedosas figuras en pino y por grandes hijos ilustres como lo es el antropólogo Eliezer Silva Celis. En esta investigación, como mi compañera ya lo había mencionado, nos enfocamos en el corregimiento de Tobacía, perteneciente al municipio de Floresta en el departamento de Boyacá, en donde se resalta la importancia política, cultural y religiosa del poblado de Tobasá en la civilización chibcha. En cuanto a los antecedentes históricos, se encontraron a través de obras de escritores, investigaciones y estudios que narran la importancia política, cultural, religiosa y militar de la civilización chibcha en el altiplano cundiboyacense. Evidenciaron que Tobacía fue un lugar de suma importancia para la civilización muisca, debido a que el antiguo territorio estaba habitado por el poblado indígena de Tobasá, de donde proviene el nombre actual de Tobacía, derivado de una expresión muisca que significa lugar donde nació un río. Tobasá era un centro religioso donde se formaban y capacitaban a los futuros caciques e iracas, donde el Iraca era el máximo jefe religioso de las civilizaciones indígenas que en ese entonces gobernarían las confederaciones indígenas de Hunza, Sugamuxi y Tundama. En el parque principal de Tobacía, en el costado izquierdo del templo doctrinero, están plasmados los relatos importantes acerca de una forma en que se realizaban las elecciones de algunos caciques, y en donde se resalta y evidencia su importancia social, política y religiosa dentro de la civilización muisca. Bueno, el cacicazgo de Tobasá tenía su centro de formación en un lugar llamado Monticello, que significa Monte del Cielo. Actualmente allí se pueden observar los vestigios, las grutas, las cuevas y los balcones en donde el Usaque Tobasá hacía sus oraciones, presentaba las ofrendas a los dioses, arengaba a su pueblo y lo más importante, capacitaba y formaba a los futuros caciques e iracas que gobernarían con máximo poder político, cultural, religioso, militar las confederaciones indígenas más importantes del imperio muisca. También allí mismo en Monticello existe una maravillosa cascada proveniente de un yacimiento de agua de gran importancia también para la civilización muisca. Se dice que en sus profundidades brotaban granos de oro en baja cantidad que eran recogidos por los indígenas a la orilla de la misma. Continuamos con el arte colonial como riqueza patrimonial de nuestro territorio. Teniendo en cuenta nuestro estudio en el corregimiento de Tobacía, se evidencia que allí se encuentra una capilla doctrinera, declarada como bien de interés cultural inmueble del municipio de Floresta. En un breve resumen histórico de la capilla doctrinera de Tobacía, encontramos que a la llegada de los españoles colonizadores al territorio de Tobacía, para poder evangelizar a los indígenas de esta población en la religión católica, construyeron uno de los templos doctrineros más importantes de la región en el siglo XVI, en donde allí mismo se trazaba la plaza principal, con construcciones de casa que conformaban un cuadrado, lo cual era característico de la arquitectura española, cambiando la arquitectura de los pueblos muiscas que se basaba en la construcción de sus recintos de forma circular. Esta construcción se dio por órdenes del oidor y visitador don Tomás López Medel, quien en el año 1560, al hacer un recorrido por 21 poblados, incluido Tobacía, comprobó que estos no contaban con una iglesia. En consecuencia, dispuso la construcción de capillas y artefactos religiosos para su catequesis. Esto de conformidad con la Real Audiencia de Santa Fe, acuerdo del 13 de noviembre de 1565. 4 décadas más adelante, en 1602, don Luis Enrique, oidor de la Real Audiencia, ordenó la construcción de la capilla de Tobacía. Posteriormente, debido a su riqueza histórica, de conformidad con el acuerdo 14, dictado por el Consejo Municipal de Floresta, se declaró oficialmente como bien de interés cultural del municipio de
Floresta, la capilla doctrinera de Tomasía. En cuanto a las características arquitectónicas del templo doctrinero, este está hecho en adobe o tapia pisada, posee una cubierta de teja española a 2 aguas, tiene una nave principal de forma rectangular y 3 naves anexas. También cuenta con una espadaña o campanario, en este caso con 4 campanas que se encuentran pues al costado izquierdo del templo. También posee un nicho de tipo rectangular con terminaciones de medio punto en la parte exterior, al igual que la puerta principal, la cual está hecha con madera. Bueno, este templo doctrinero en su fachada por mucho tiempo mantuvo algunos murales característicos en la parte pues del zócalo, de la puerta, del nicho y la espadaña, tal y como se observa en la imagen. Sin embargo, pues se desconocen las razones, la fecha y también la persona que produjo como un cambio a su imagen al pintar toda la fachada de color blanco. Bueno, en cuanto a las características arquitectónicas del interior del templo, pues este cuenta con 3 naves anexas, como lo mencionaba al inicio. 2 de ellas son usadas para albergar grutas religiosas y se cuentan como capillas pequeñas. Entonces, una es la capilla del Divino Niño y la otra es la capilla del Sagrado Corazón. Mientras que la tercera nave se le conoce como sacristía, la cual se cuenta como una bodega para guardar pues todos los elementos de la iglesia, y también pues conecta como tal con la casa parroquial, que es el lugar donde habita el predicador o el párroco. Bueno, en cuanto a la nave central de la capilla, esta posee una conformación típica de los templos doctrineros, es alargada en su geometría, posee una medida de 1x4 con 8 metros de frente por 34 metros de fondo aproximadamente. Esta tiene una altura libre a un punto más alto de casi 7 metros y encima de la puerta principal posee un coro. También al fondo pues tiene un altar con un tamaño de gran importancia y adicionalmente posee un zócalo pintado con murales que surcan absolutamente todo el templo. Continuamos con el inventario de los bienes muebles que se encuentran en el interior del bien inmueble. Cuenta con un retablo tallado de madera del siglo XVII, apoyado sobre sotobanco de mampostería en adobe, enchapado en piedra y madera, consta de 2 cuerpos. Posee 3 imágenes de pintura y 2 de bulto junto con el tabernáculo. Pintura de la Virgen del Amparo, del año 1550, realizado por Baltasar Vargas de Figueroa, ubicado en la primera calle del cuerpo superior del retablo, originaria del periodo colonial, con marco en madera tallada, profusamente decorado. Fue un encargo del rey Juan Carlos V de España. Pintura Cristo de la Manta, del siglo XVII, realizado por Baltasar Vargas de Figueroa, es una hornacina original del periodo colonial, con marco en madera tallada y profusamente decorado. Imagen de San Pedro, realizada en el siglo XVII, es una imagen de bulto ubicada en la primera calle del cuerpo inferior del retablo, con hornacina en talla de madera y profusamente decorada. Tabernáculo o sagrario, realizada en los siglos XVII y XX, uno de sus autores es desconocido y el otro es Luis. Ubicado en la calle central del cuerpo inferior del retablo, en madera tallada y profusamente decorado. Imagen de San Antonio, del siglo XVII, ubicada en la tercera calle del cuerpo inferior del retablo, con hornacina en talla de madera y profusamente decorada. Retablo Divino Niño. Es soportado sobre un sotobanco de mampostería tallado en madera con hornacina para imagen de bulto y confección contemporánea. Retablo Sagrado Corazón. Es de solo cuerpo, tallado en madera y hornacina para imagen de bulto del Sagrado Corazón y profusamente decorado. Imagen Virgen del Amparo. Es una imagen de bulto réplica del cuadro original de la Virgen del Amparo. Allí la Virgen cubre con su manto a los jesuitas. Cuadro del Juicio Final, del siglo XVII, realizado por Arce y Ceballos y autor desconocido. Es una pintura de caballete en óleo en retablo hojillado en oro,
Retrata a las benditas almas del purgatorio y la intersección de los santos para llegar al cielo. Púlpito y tornavoz, realizados en madera tallada y decorada en colores. Se usaba anteriormente para predicar o proceder eventos religiosos. Bueno, y en cuanto como tal a la actividad turística del corregimiento de Toasía, se puede decir que pues gracias a su riqueza histórica, cultural, natural, existe un flujo alto de turistas que giran en torno a ella y que se interesan por el territorio. Por otro lado, también existen universidades y entes de investigación que han visitado este importante lugar pues para realizar sus análisis históricos, científicos y también arqueológicos.